20 de mayo de 2026, estamos en el quinto año y en el día 86 desde el inicio de la invasión a gran escala. Bienvenidos, les doy la bienvenida al informe de situación. En el informe de hoy, de hecho, veremos avances territoriales de ambos lados. También veremos cómo los depósitos de municiones y otros objetivos importantes vuelven a estar en la mira de los drones. Y también veremos las palabras del jefe del Estado Mayor ucraniano, así como las palabras de ciudadanos rusos que en los últimos días pudieron experimentar de cerca los ataques a Moscú. Ya saben cómo funciona aquí. Informes breves y directos sin rodeos, así que vamos a empezar de inmediato. Fuentes rusas informan sobre la toma del pueblo de Volkovka en la zona de Yarkov por unidades del 126 Regimiento de Fusileros Motorizados del Grupo Norte. Según la información, las últimas fuerzas ucranianas de la 159ª Brigada Mecanizada fueron expulsadas del lugar después de que previamente se enviaran grupos de asalto ucranianos para estabilizar el sector del frente. Veamos todo esto en el mapa de situación. Nos encontramos aquí en la zona de Yarkov, en este punto. Todo lo que está dentro de la línea roja punteada es lo que Rusia quería conquistar hace ya casi 3 años. Y estamos al este de Vovchansk, una ciudad con localidades cercanas que todavía siguen siendo disputadas. De este tramo es de lo que estamos hablando. Aquí, los rusos cruzaron la frontera hace algunas semanas y llevaron a cabo algunos combates. Eso se lo vimos en el informe de situación en ese entonces. En estas 3 localidades fueron reportados y en cada caso al norte. Y los ucranianos reaccionaron relativamente rápido y comenzaron con contramedidas, por ejemplo, con uno u otro contraataque, que lógicamente ocurrió inmediatamente después. Aquí la situación se ha estabilizado bastante bien. Todavía hay algunas unidades rusas aisladas que se encuentran en algún lugar por aquí. Aquí parece ser diferente ahora. ¿Por qué esta zona aquí arriba está en amarillo y solo este pequeño extremo aquí abajo está en rojo? Eso se debe a que tenemos geolocalizaciones muy precisas de aquí, mientras que no sabemos exactamente cómo está la situación aquí arriba en este momento. Por eso, como dije, en la zona roja podemos decir con total certeza dónde están los rusos. Aquí en la zona amarilla sí, de vez en cuando se reportan combates o escaramuzas, pero sin que realmente se puedan geolocalizar con precisión. Lo que sí sabemos es que los rusos están aquí con las unidades del 126. El regimiento de fusileros motorizados pudo avanzar hacia el norte de la localidad. Eso también significa para nosotros que lograron cruzar el río y en ese sentido están aquí en una pequeña cabeza de puente. Ahora aquí será, o bien lo que sabemos es que los rusos buscan conquistar esta carretera importante, porque esta carretera conduce al norte de la localidad y al río. También sabemos esto en este punto. Si controlan estos puentes, pueden traer más refuerzos desde el norte para los rusos con las unidades del 126. El regimiento de fusileros motorizados resistió los ataques ucranianos en ese caso. Y si lograron resistir el tiempo suficiente, pudieron avanzar hacia la localidad. Entonces pueden avanzar más hacia el oeste y reunirse aquí con las unidades que todavía están atrapadas en Vovchansk. Y entonces tendrían aquí una extensión de frente bastante grande, lo cual, por supuesto, es muy óptimo para los rusos. Para los ucranianos, todo esto sería muy poco óptimo. Perderían posiciones importantes aquí, que han impedido que los rusos salgan de Vovchansk. Alternativamente, lo que también es posible es que después de reforzarse en este lugar, se muevan más hacia el este y se aseguren de que otros rusos aquí no puedan conectar con una penetración desde el norte, para apoyar, de modo que aquí puedan volver a fortalecerse las unidades rusas. Pero la primera opción es simplemente más inteligente por el momento. Hay varias geolocalizaciones, pero casi no tengo geolocalizaciones aquí desde el sur del lugar. Los rusos afirman que han tomado todo el lugar. Pero los rusos siempre afirman que han tomado todo un lugar. A veces ni siquiera están cerca del lugar que dicen haber tomado. Eso también lo vimos en el informe de situación hace 2 o 3 días. Pero en este punto puedo decir con gran certeza que están aquí en el norte porque tengo geolocalizaciones de eso, pero esto encaja con un patrón que ya hemos visto en varios sectores del frente. La estrategia rusa es centrarse cada vez más en aislar pequeños sistemas de posiciones unos de otros, en lugar de intentar romper el frente por todos lados. En cuanto ciertos lugares solo pueden ser abastecidos por unas pocas carreteras, la presión sobre la defensa aumenta rápidamente, lo que puede volver a ser un gran problema para los ucranianos. Entonces, lo importante aquí es saber también que los ucranianos logren expulsarlos de nuevo y empujar a los rusos de regreso al río. Eso sería muy óptimo para el lado ucraniano. Así tendrían este lado más o menos seguro otra vez. Por otro lado, también sabemos que aquí está defendiendo la Brigada Mecanizada 159, que es relativamente joven. Sí, fue formada después de la ofensiva de verano de 2023 y de hecho
mucho después de la ofensiva de verano. Eso significa que en cuanto a equipamiento y entrenamiento, siempre están por detrás de otras brigadas. Que los utilicen para una misión así aquí, lo voy a llamar simplemente para enfrentamientos menores. Eso, por supuesto, tiene sentido, sí. Quiero decir, ellos también necesitan experiencia de combate y, en mi opinión, este tipo de cosas siempre es adecuado para eso, considerando que los rusos tienen recursos limitados, en lugar de enviarlos a un sector del frente muy importante. Pero, por otro lado, no hay que olvidar que del lado ruso hay un regimiento de fusileros motorizados. Los rusos envían sus regimientos de fusileros motorizados al ataque. Eso también lo vimos ayer con el escuadrón de desminado. No les importa en absoluto si hay un campo de minas. No les importa en absoluto si hay fuego ucraniano de ametralladoras. No les importa en absoluto si de 20 ataques al día con 100 hombres, tal vez solo regresen 10. Eso no les importa en absoluto. Y eso es algo que el lado ucraniano tiene que poder compensar de alguna manera, sin necesariamente poder infligirles pérdidas a los rusos. O no tanto. Si los ucranianos aquí en el norte no reaccionan lo suficientemente rápido y los rusos logran conquistar el lugar, como ya dije, tendrán un problema bastante grande porque aquí podrán volver a conectar. Y probablemente eso es lo que intentarán hacer. En el ataque a la refinería en Estovo parece que precisamente la principal unidad de destilación ABT-6 fue alcanzada. Exactamente ahí es donde el petróleo crudo se divide en los diferentes productos básicos. Getroffen worden zu sein. Genau dort wird Ruhe. Sin esa unidad, la refinería prácticamente no puede operar. Las refinerías modernas son instalaciones complejas. Cuanto más seguido se dañan las unidades centrales de procesamiento, más difícil es mantener la producción estable, conseguir refacciones y realizar reparaciones durante una guerra en curso. Nuevas grabaciones muestran el impacto de un dron ucraniano de fibra óptica en un almacén de municiones ruso que aparentemente fue instalado en una antigua nave ganadera. El dron primero vuela por el edificio, graba las cajas de madera apiladas llenas de municiones y luego se dirige directamente al área de almacenamiento. Partes del depósito ya están ardiendo en ese momento. Es interesante saberlo, cajas de madera llenas de municiones y luego se dirige directamente al área de almacenamiento. Partes del depósito están ardiendo porque los rusos aquí usan almacenamiento improvisado. Rusia utiliza cada vez más establos viejos, naves industriales e incluso túneles o puentes para esconder municiones de la inteligencia ucraniana. Esto muestra exactamente lo peligrosos que se han vuelto los lugares de almacenamiento abierto. Que para esto se utilice un dron de fibra óptica del 126 Regimiento de Fusileros para penetrar en el norte es más difícil de destruir por nuestra forma de combate, porque el control no es por radio clásico con el 126. Incluso si el propio regimiento de fusileros, los rusos protegieran el almacén con interferidores, entonces, como el control no funciona por radio clásico, eso significa que incluso si los rusos aquí en las unidades del 126 o regimiento de fusileros en el norte del frente o en áreas fuertemente protegidas, los drones de fibra óptica se están volviendo cada vez más importantes. Y la grabación en sí muestra algo completamente diferente. Ucrania ya no ataca solo grandes depósitos visibles en la retaguardia rusa, sino también pequeños depósitos distribuidos. En el frente, estos depósitos de campaña suelen ser más importantes para el frente que los grandes almacenes rusos en la retaguardia, porque precisamente de ahí proviene la munición que se va a disparar en las próximas horas o días. Si se destruyen estos depósitos, surge un problema operativo para el regimiento de fusileros, porque las unidades de artillería reciben menos proyectiles, los equipos FPV menos drones y los morteros menos munición. El suministro debe reorganizarse bajo presión de tiempo, a menudo por rutas más largas y peligrosas. A esto se suma, por supuesto, el efecto psicológico en la propia tropa. Los soldados en el frente se dan cuenta muy rápido cuando la munición escasea o los transportes fallan. Créame, porque ahí realmente se dispara con más precaución, entonces hay límites de consumo. Así que el suministro debe reorganizarse bajo mucha presión de tiempo, a menudo a través de rutas largas y peligrosas. A ver, es que la refinería de Moscú hace unos días con las rutas largas y peligrosas. Después del ataque a una refinería en Moscú, se les preguntó sobre su reacción. Algunas declaraciones dicen casi más sobre el ánimo del país que el propio ataque. Después de la intrusión, se les preguntó a los transeúntes en Moscú sobre su reacción, y algunas declaraciones dicen casi más sobre el ánimo en el país que el propio ataque. Una mujer se queja de que en la televisión toda la noche solo se habló de Putin, en lugar de darles al menos alguna información sobre la situación a la gente. Bueno, al final, una enorme refinería está en llamas en Rusia. Justo eso ya es un verdadero problema para el Kremlin. La televisión estatal funciona bien para la puesta en escena y la propaganda, pero mucho peor en momentos en los que la gente realmente quiere respuestas concretas. Se pone aún más interesante con la declaración de otro transeúnte. Él dice:
Sé quién está detrás de todo esto, pero no lo voy a decir porque no quiero terminar en la cárcel. Y sabes, ahí es donde casi se vuelve absurdo. El hombre está prácticamente frente a la cámara y dice que tiene miedo de expresar su opinión, pero al mismo tiempo ya está diciendo cómo funciona el sistema. Es como alguien que dice: no puedo decir que aquí hay censura mientras explica que hay censura. Pero en una democracia impecable, uno debería poder decir libremente: Meinungsäußerung natürlich kein Problem. es que hay censura. En una democracia impecable, la libertad de expresión no debería ser un problema, al menos mientras coincida con la opinión del régimen. ¿Por qué le muestro esto? Porque en el frente sucede algo similar. Todos le mienten al superior, la mayoría de las veces por miedo a las consecuencias. Ellos luego le mienten al Ministerio de Defensa ruso y entonces le mienten a Putin. Y Putin entonces tiene un círculo de aduladores y probablemente confía en ellos. Así que no va a ordenar ninguna medida real, por lo que en el frente todo sigue igual que antes. Así que eso no es necesariamente malo para el lado ucraniano. Por lo que en el frente todo sigue igual que antes. Así que eso no es necesariamente malo para el lado ucraniano. Rusos aquí, que el 126º Regimiento de Fusileros Motorizados está entrando. Lo que sabemos lo marqué hace varias semanas y lo presenté en el informe de situación. Las unidades del 126º Regimiento de Fusileros en el norte de Orgeum. Vorgestellt. Nun hat sich die Lage so entwickelt. Aunque les tomó relativamente mucho tiempo, pudieron penetrar en la parte norte de la localidad de Orgeum. Se ha encontrado que las fuerzas ucranianas han avanzado hasta el cruce de caminos al oeste de Stepenhirsk. Eso está aquí, en el alfiler azul. El video mostrado supuestamente fue grabado exactamente ahí, y eso también indicaría una ganancia territorial ucraniana en este sector. Ahora, la situación para las unidades rusas en el sur de Primorsk se vuelve mucho más complicada. Precisamente ahí, donde las conexiones viales son cruciales para el suministro, la retirada y el traslado a lo largo del sector del frente, es donde se encuentran los cruces. Bajo control ucraniano o incluso bajo su fuego, rápidamente surge el riesgo de que las fuerzas rusas avanzadas queden parcialmente aisladas. Y eso es lo que le dije hace unas semanas. Especialmente los pequeños grupos en los suburbios del sur o a lo largo de franjas individuales de bosque o zonas urbanizadas, podrían entonces recibir suministros solo de manera limitada. Y eso vuelve a demostrar lo importantes que se han vuelto incluso los avances aparentemente pequeños en la guerra de trincheras moderna. A menudo no es la toma de ciudades enteras lo que decide la situación, sino, como ya se mencionó antes, el control de calles individuales, cruces de caminos o accesos, que afectan directamente lo que sucede en el frente. Si vemos todo esto aquí, tenemos un caso en el frente aquí arriba. Ese es un ataque secundario de los ucranianos. Su objetivo es asegurarse de que los rusos no puedan avanzar más hacia el norte. De hecho, empezó a empujar a la mayoría de las unidades rusas hacia el sur. Aquí, en su momento, dije, y ahora simplemente voy a repetir lo que mencioné en el informe de situación de hace, creo, casi 2 meses. Si aquí en Stepenhirsk conquistan la localidad, sobre todo pueden desplazarse en esta dirección, hacia el cruce. Y entonces para los rusos realmente solo queda un único camino para abastecer a las unidades del Regimiento 108 aquí arriba, y es a lo largo de este cuerpo de agua. Y vemos por nosotros mismos, esto es un acceso bastante estrecho. Aquí tenemos 2 vías de ferrocarril que pasan por un puente. Eso es básicamente todo lo que hay. Y eso se destruye todo, entonces eso sería prácticamente todo. Y si los ucranianos mantienen esta carretera bajo su control, entonces para los rusos será muy difícil salir de aquí, porque de hecho estarían rodeados. Al norte están los ucranianos, al este están los rusos. Al oeste hay agua, aunque aquí ya no hay tanta agua como antes. Antes de que se destruyera la represa, sigue siendo difícil cruzar por aquí. Es una zona increíblemente abierta y aquí las personas destacan mucho sin vegetación. Y aún así me han dicho que la zona es bastante difícil de transitar. Pero lo que también puedo decir es, ahora los ucranianos tienen aquí una gran ventaja. Por un lado, están presionando a los rusos aquí arriba, y por otro lado, solo tienen que asegurarse de que los rusos de aquí abajo ya no puedan avanzar hacia el norte o no puedan recuperar esta localidad, lo cual, por supuesto, es bueno para ellos. Así que pueden lograrlo y es muy realista. Creo que para finales de año podrían recuperar esta zona, tal vez incluso llegar de nuevo hasta Kamiansk, donde a principios de año perdieron aquí sus primeras posiciones. El jefe del Estado Mayor Syrskyi declaró que Ucrania realizó ayer por primera vez desde el inicio de la guerra varias acciones ofensivas y de hecho más que Rusia misma. Al mismo tiempo deja claro cuál es ahora la estrategia ucraniana: desgastar permanentemente a las fuerzas rusas y reducir gradualmente su capacidad de ataque. Lo más llamativo es la cifra que proviene de Rompo Cross:
Según Sirski, allí hay concentrados casi 100.000 soldados rusos. Eso representa aproximadamente una novena parte de todas las fuerzas rusas a lo largo del frente. También constituye la mayor concentración de tropas a lo largo de todo el frente. Y eso ocurre en ambos bandos. Eso por sí solo muestra la importancia que Moscú le ha dado a este sector. Y aún así, no se produce un avance rápido allí. Eso parece ser ahora parte del cálculo ucraniano. Rusia lanza enormes cantidades de personal, material y drones en ciertos sectores del frente, pero tiene que pagar un precio extremadamente alto por ello. Ucrania aparentemente intenta cada vez más no detener la concentración de manera frontal, sino arrastrarla a largas batallas de desgaste. También son interesantes las declaraciones de Sirski sobre la estructura del ejército. Ucrania apostó deliberadamente por el sistema de cuerpos en lugar de las estructuras clásicas de división que vemos, por ejemplo, en el lado ruso. Según él, para un modelo de división se habrían necesitado el doble de soldados y costos significativamente más altos, que Ucrania busca evitar así. Eso muestra lo mucho que la guerra depende ahora de la eficiencia organizativa, porque Ucrania ya no lucha solo contra las ofensivas rusas, sino también, por supuesto, contra una escasez de recursos que se ha prolongado durante mucho tiempo. El personal, especialmente el dinero, la munición y la capacidad de movilización, deben utilizarse de tal manera que la guerra pueda mantenerse a largo plazo. Y mire, para que Ucrania pueda mantener la guerra a largo plazo, observe que Ucrania es una maestra en el desarrollo de drones. Ahora también están desarrollando sus propios misiles balísticos. Recientemente vimos cómo usaron misiles de crucero, por ejemplo el Flamingo, para realizar ataques. También estamos viendo las primeras bombas planeadoras ucranianas. Todo eso no se lo regalan, todo eso lo tienen que desarrollar más o menos por sí mismos. En una guerra en la que ya de por sí están al límite de recursos, y aún así vemos aquí avances muy grandes en pocos meses. Aquí vemos avances que en Alemania, si quisiéramos hacerlos nosotros mismos, serían casi imposibles actualmente. Porque aquí, primero, en este caso, afortunadamente, falta la razón. Y segundo, no estamos en una guerra activa en la que realmente dependamos de las últimas innovaciones o no necesitamos tener siempre lo último de lo último, como sucede aquí del lado ucraniano, donde constantemente están en una carrera tecnológica contra los rusos. Especialmente seria es la advertencia de Sirski sobre posibles nuevas operaciones rusas desde Bielorrusia. Si el frente realmente llegara a extenderse aún más, eso pondría aún más presión sobre las reservas ucranianas. Precisamente por eso, Kiev aparentemente ya está intentando organizar sus fuerzas de manera más flexible y eficiente antes de que Rusia abra nuevos espacios para ofensivas. Así que para todos los nuevos espectadores que están aquí, asegúrense de suscribirse gratis para que no se pierdan nada. Yo informo mucho antes que la mayoría de los demás y, sobre todo, antes que nuestros medios públicos. Con esto agradezco a todos los suscriptores, miembros del canal y a toda la tripulación. En especial agradezco al teniente coronel René Kessler, Dietrich Perdi y Meyerhofer. No olviden suscribirse, dar like y dejar sus comentarios. Nos vemos en el próximo informe de situación.